Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, buen día. Aquí estamos en este día 24 de marzo, con características atípicas por la situación de pandemia, por la situación de coronavirus, que ha llevado a que muchas organizaciones, aduciendo la cuestión del coronavirus, dijeran, bueno, no vamos a marchar. Lo cierto es que este 24 de marzo, que está clavado en el calendario argentino contemporáneo, tiene que ver con el momento, con aquel momento en que la Junta Militar de Gobierno se constituye, desplaza a Isabel Martínez, viuda de Perón, del gobierno. Hoy hay una mirriada de artículos que cuentan entre telones, testimonios de la época, situaciones, escenarios. Lo que en general los artículos no dicen es el estado de fenomenal hastío que tenían los argentinos en importante mayoría. Si hubiesen existido las redes, existiría un testimonio de ese fastidio, que era un fastidio que estaba en el boca a boca, en el decir de todos los días, un agotamiento, con una economía completamente devastada por la caída del plan económico cero de Helvar, algo bastante similar a lo que están estructurando en el día de hoy, pero fundamentalmente por lo que tenía que ver con la guerra que se desarrollaba en nuestro territorio entre el ERP Montoneros, poniendo como foco las Fuerzas Armadas de la República Argentina, pero cometiendo atrocidades, vandalismo, crímenes de todo tipo, prácticamente a un ritmo enloquecedor en el día a día. Cualquiera que tenga la actitud de repasar la tapa de los diarios en la época advertirá dos cuestiones. La primera cuestión, que fue el golpe de Estado más anunciado de la historia del país y probablemente uno de los más anunciados de la historia del planeta. Los diarios, pero en particular La Razón, y en particular la edición sexta de La Razón, si se revisan las ediciones desde finales de febrero, en el avance de marzo, en la tapa está claro lo que estaba en ciernes y lo que venía para adelante. En el día de hoy, algunos artículos muy tímidamente recuerdan a un hombre que se negaba al golpe, el brigadier Ricardo Fautario, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien intentó avisarle a Isabel Martínez que se venía el golpe y que la iban a desalojar del gobierno. Isabel tenía en ese momento un muy buen diálogo con Emilio Macera, un jefe de la Armada que, como ocurrió con Jorge Rafael Videla, fueron ungidos en jefatura siendo Juan Domingo Perón presidente de la República Argentina. Es decir, ni Videla, ni Macera, ni Fautario habían llegado de algún tipo de frasco. Eran hombres de las instituciones armadas de la República. Era una época de una enorme convulsión, luego de que en el interinato de Luder, quien ocupó la presidencia de la República Argentina, por lo que se adujo en su momento, fue un proceso de estrés de Isabel Martínez, que había sido conducida al Mesidor, donde después quedó en detención, pero ya es otro episodio, y en donde se habló todo el tiempo, a boca de jarro, a la luz pública, de la necesidad de constituir un gobierno de otras características sin Isabel, planteando la destitución de Isabel vía el Senado, cuestión a la que se negó terminantemente Luder, a la que se negaban la mayor parte de los caciques de la época, y en donde se generaron como una tormenta perfecta todas las cuestiones que llevaron a este golpe de Estado. En el último tiempo, muchas personas han estado muy activas, subiendo en las redes los otros testimonios, los testimonios que hablan de lo que efectivamente ocurría en la Argentina, y que la historia sesgada, que en muchos casos se le ha vendido como una sopa de pésimo gusto a los más jóvenes, no permite a muchos de ellos entender la realidad del contexto de lo ocurrido. La cuestión al respecto del golpe del 24 de marzo del 76 tenía amplio apoyo de la sociedad en todos los estamentos sociales. No fue un golpe de las clases altas, ricas del país, asociadas con los militares, para iniciar un proceso de despojo, como se suele citar, sino que fue realmente una cuestión de carácter transversal que abarcaba a todos los sectores sociales de la República Argentina. Lo he contado en otras oportunidades, no precisamente quizás en un 24 de marzo,
pero en aquellos años yo trabajé por una época muy breve para la empresa Clemente Lococo Sociedad Anónima. Que era Clemente Lococo Sociedad Anónima? Era la empresa que tenía la explotación de los cines Atlantic, Ópera, ambos hoy dos convertidos en templos evangélicos, y Radio City Roxy, hoy Complejo MDQ. A la época, a la hora de cierre, las recaudaciones de las salas se entregaban en una administración que funcionaba en el Ópera. Al lado estaba el desaparecido Café Ópera, que era un café enorme, inmenso, con una barra inmensa, que era un clásico de Mar del Plata, en un lugar donde la cantidad de paradas de micros que había generaba, además del tránsito habitual en la zona del Uro Independencia, un movimiento importante. Esa noche, en una mesa, en donde además había gente que era del gremio de cinematográficos, en un momento entró un señor muy desgarbado, con una radio Spica en la mano, como si hoy alguien enarbolase. La Spica era una radio portátil chiquitita. Esto va para los más jóvenes. Búsquenla, googleenla. Levantó la radio en alto y lo dijo Carve: la loca está presa. Y en el bar se escuchó un de alivio. En la mesa que yo compartía, donde, reitero, había dirigentes gremiales, alguien dijo: el partido de fútbol lo hacemos igual, ¿no? El asado va igual. Sí, va igual. Y todo el mundo siguió hablando de lo que estaba hablando. La Argentina no vivió ningún trauma. La idea de los montoneros, sobre todo, de Firmenich, de Perdía, que era que el golpe iba a provocar un alzamiento popular y una correlación de fuerzas a través o atrás de las organizaciones armadas, nunca existió. Ni Montoneros ni ERP cumplieron con una prédica esencial que fue descrita por Mao Zedong en los años de la larga marcha en la guerra civil china entre los comunistas y los nacionalistas del Kuomintang. Mao decía que el ejército revolucionario debe navegar entre el pueblo como el pez en el agua. Eso no ocurrió nunca en la Argentina. Las organizaciones armadas siempre fueron una cuestión de élites, una auténtica cuestión de élites. Era una cuestión de sectores de clase media, que además estaban imbuidos de un cierto espíritu de la época. En esa época estaba bien visto y estaba aceptado por amplios sectores de la sociedad que tomar las armas por medio de la violencia para construir poder era algo legítimamente aceptado. Buena parte del planeta y buena parte de América Latina vivía bajo el embrujo del éxito de la Revolución Cubana. Y la mirada, diría, fervorosa, eufórica, romántica, desbordada de palabras muy bien escritas de distintos intelectuales sudamericanos, argentinos, colombianos, que veían en la saga cubana un ejemplo a imitar. Ha sido, sin ninguna duda, un baño de sangre, pero un baño de sangre que comenzó con el asesinato de Aramburu. Un baño de sangre que no se detuvo durante el gobierno de Juan Domingo Perón y que tiene como crimen emblemático más importante el asesinato de Rucci. Pero además después, y en esto hay que seguir insistiendo, se produce una segunda etapa de la construcción de una saga ficcional cuando se introduce el criterio de los 30.000 desaparecidos. Nunca hubo 30.000 desaparecidos. La lista no es un tema de número, porque el número cosifica. Hubo una acción por parte del Estado que venía en manos de la consideración de los jefes militares de la época en la necesidad de actuar de un modo distinto a como se había actuado durante el gobierno de Lanusse, en donde el enfrentamiento fue muy fuerte, tanto con Montoneros como en ERP, pero se actuó ajustado a derecho con la constitución de un tribunal especial que se conocía como el Camarón, porque tenía jurisdicción federal en toda la República Argentina, intervenía con jueces civiles en todos los casos. Era un tribunal severísimo, con reglas severísimas conforme a derecho. Esos hombres que integraron ese tribunal llamado el Camarón fueron estigmatizados, perseguidos, y se buscó asesinarlos por parte de las organizaciones armadas. A la política de noche y niebla que adoptaron las Fuerzas Armadas en aquellos años no se llegó como algo que cayó
de otro planeta. Se llegó como consecuencia de un conjunto de situaciones que fue viviendo la Argentina hasta desembocar en esa jornada, 24 de marzo, esta jornada, que hoy la izquierda dice celebrará en las calles y que ha roto la tradicional alianza de los partidos políticos, en particular del radicalismo con el peronismo, para integrarse en esta celebración, toda vez que, como ocurrió en una discusión al respecto de un documento aquí en Mar del Plata, la decisión de las organizaciones, en particular de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, de definirse como parte de la estructura de un proyecto político, esto es Cristina Fernández de Kirchner, dice, no puede haber unidad en la idea de que algunos sienten que son los dueños del martirio, de los derechos de la historia y de los beneficios que el martirio y esos derechos asumidos de la historia proveen. En verdad, lo que han hecho en estos años es espantoso. Es espantoso, es increíble como gente que estaba para el bronce termina en estos lodos purulentos. Estamos en la 99.9, en un instante continuamos. En Toledo, aprovecha y llévate todo.